Hola, hoy quiero hablar de una teoría filosófica que explica el origen del arte, con lo cual, posteriormente, me detendré en la reflexión sobre el origen conjunto de la literatura y la música. Creo que estas reflexiones son muy importantes porque hoy en día es habitual que música y literatura, o mejor dicho, que la música y la poesía, sean pensadas como cosas totalmente separadas. Se piensa que hoy casi nadie lee o experimenta la poesía, cuando es al contrario. La poesía nunca se ha ido de la cultura. Absolutamente toda la humanidad está en un continuo trato con la poesía, y esto ocurre a través de la música. En cada canción que escuchamos en nuestra vida diaria están presentes música y poesía. Así ha ocurrido desde el origen del arte. Pues bien, la teoría que les presentaré fue construida por mi filósofa favorita, María Zambrano. Ella vivió entre 1904 y 1991. Todo lo que expondré viene en su libro llamado El hombre y lo divino. Como el título de la obra indica, sus temas son lo divino, los dioses, lo sagrado. Pero, ¿qué tienen que ver esos conceptos con el arte, la música y la poesía? Comenzaré exponiendo el concepto de lo sagrado y luego se verá la conexión. María Zambrano hace una descripción del estado del ser humano en el origen de los tiempos. Cito: en su situación inicial, el hombre no se siente solo. A su alrededor no hay un espacio vital, libre, en cuyo vacío puede moverse, sino todo lo contrario. Lo que le rodea está lleno y no sabe de qué. Mas podría no necesitar saber de qué está lleno eso que le rodea, y si lo necesita es porque se siente diferente, extraño. No se lo pregunta tampoco hasta llegar el momento en que pueda preguntar por lo que le rodea. Aún le queda largo camino por recorrer, pues la realidad le desborda, le sobrepasa y no le basta. No es realidad, es visión lo que le falta, que esa realidad desigual se dibuje en entidades, que lo continuo se dibuje en formas separadas, identificables. El hombre, en el estado más original posible, en el que crea e inventa los dioses, la realidad no es atributo ni cualidad que les conviene a unas cosas sí y a otras no. Es algo anterior a las cosas. Es una irradiación de la vida que emana de un fondo de misterio. Es la realidad oculta, escondida. Corresponde en suma a lo que hoy llamamos sagrado. La realidad es lo sagrado, y solo lo sagrado la tiene y la otorga. Fin de la cita. En este fragmento que leí, la filósofa explica cómo el ser humano primitivo tuvo que experimentar una angustia tremenda ante la realidad que le rodeaba. El humano antiguo no tenía idea de qué eran todas las cosas de la naturaleza, qué es lo vivo, qué es lo no vivo, qué es lo bueno, qué es lo malo, nada. El humano estaba en un mundo hostil y extraño. La realidad, la vida que rodeaba al ser humano con toda su furia, eso es lo sagrado de acuerdo a María Zambrano. Imaginen las emociones que pudieron padecer los humanos al observar la erupción de un volcán, las tormentas, el mar. Nosotros como humanos actuales estamos muy lejos de ese terror. Gracias a los desarrollos de la ciencia, la tecnología y la filosofía. Pero para la humanidad más antigua no era así.
los humanos estaban situados en la sensación de la realidad como algo sagrado y misterioso. Tal fue la necesidad que motivó la creación de los dioses, como forma de darle un nombre y un rostro a lo sagrado, a la realidad sin forma en la cual vivían los humanos. Así lo expresa María Zambrano. Los dioses parecen ser, pues, una forma de trato con la realidad, aplacatoria del terror primero, elemental, de la que el hombre se siente preso al sentirse distinto, al ocupar una situación impar. Y esta primera forma de trato con la realidad tenía que darse en una imagen. Los dioses pueden haber sido inventados, pero no la matriz de donde han surgido un día, no ese fondo último de la realidad. Fin de la cita. Teniendo los conceptos de lo sagrado y lo divino claros, por fin podemos entender el nacimiento del arte, particularmente la poesía y la música. Como dijimos, el ser humano creó a los dioses para hacer habitable el mundo, para no estar entre lo puramente hostil. Para lograr cumplir ese cometido, creó la poesía. La poesía tiene dos funciones. La primera es dar forma, dar imagen a los dioses. Y la segunda función es el sacrificio. Exploremos la primera tarea de la poesía, dar forma, con estas palabras de María. Cito: la formación de los dioses, su revelación por la poesía, fue indispensable, porque fue ella, la poesía, quien primeramente se enfrentó con ese mundo oculto de lo sagrado. Cierro el fragmento. Esto es verdadero. En todas las culturas hay poemas que nombran el nacimiento de los dioses y el universo. Así entre los griegos está la teogonía, entre los babilonios el Enuma Elish, entre los mayas el Popol Vuh, entre los hindúes los Vedas, entre los egipcios los textos de las pirámides, etc. Cuando aparecen los dioses, el mundo aparece con ellos y se vuelve habitable. De ahí la profundidad ontológica del arte. La poesía es la construcción de mundo. Ahora hablemos de la segunda tarea de la poesía, el sacrificio. En palabras de María Zambrano significa lo siguiente: el sacrificio. Mas antes de que pueda surgir pregunta alguna dirigida a los dioses, hay una forma de trato universal, habida siempre ante cualquier forma y función divina: el sacrificio. Mediante el sacrificio, el hombre entra a formar parte de la naturaleza, del orden del universo, y se reconcilia o se amiga con los dioses. Pues todo pertenecía a los dioses y al hombre nada. Al darles algo, se les rogaba conformidad, aceptación, limitación en su demanda. Sin el sacrificio, el hombre hubiera permanecido encadenado por siempre a la realidad habitante en las entidades divinas. El sacrificio es el acto o la serie de actos que hacen surgir este instante en que lo divino se hace presente. Es la llamada, diríamos, la coacción, dirigida sobre esa realidad escondida para que aparezca. No es una palabra, sino ante todo una acción en la cual la palabra juega su papel. La palabra
funciona no con el carácter que ha adquirido en los tiempos racionalistas de ser la enunciación de algo, el decir de un sujeto, en el fondo un juicio. Es una mezcla que diríamos de súplica y conminación. Cierro el fragmento. La función de la palabra poética es llamar a los dioses para suplicar ayuda, lo que necesitan las comunidades humanas, sea el cultivo de las semillas, alivio ante las enfermedades y la muerte, la suerte en una guerra, aplacar las tormentas o propiciarlas. La humanidad necesitaba un medio para influir en los fenómenos naturales que no podía controlar. De ahí que la poesía en la antigüedad tuviera una función mágica de invocación y ruego. Si esto es así, la música tiene un origen ligado a todas estas consideraciones sobre la relación del humano con lo sagrado. Todo esto es claro para María Zambrano. Leo el siguiente fragmento. No es de extrañar, por tanto, que al imaginar dioses o al pensar lo divino, se haya hecho guiado por el espacio o atraído por el tiempo, como si espacio y tiempo, a la manera de dos deidades generadoras, fuesen medios de aparición de la realidad, lugares específicos de revelación de la realidad total y desconocida. Espacio y tiempo habían de atraer hacia sí la figura del Dios que se piensa, que se siente. Tiempo primario, al tiempo sagrado a quien los pitagóricos debieron de sentirse apegados. De él debieron partir, de lo numerable y de la realidad que se despliega sucesivamente, devorando. La música nació para vencer el tiempo y la muerte, su seguidora. Lo que se revela y se hace accesible por la música son los infiernos del tiempo de la naturaleza, del alma entre la vida y la muerte, que hubo de atravesar para saberse a sí misma y ponerse a salvo. Someter el tiempo a razón es someterlo a número. Así el número inicial primero es un encantamiento mágico, el simple contar que lo amansa en monotonía. La monotonía, el primero de los caminos abiertos a través del tiempo, a que corresponde la monodía del canto primitivo griego y de la liturgia. Fin de la cita. De acuerdo a estas palabras, ante lo temible que puede ser el misterio del tiempo y la continua muerte que acarrea, la música se inventó para aplacar el horror del tiempo, para hacerlo dulce, alegre, aceptable. El tiempo siempre va a pasar, la muerte siempre llegará, pero es mejor caminar hacia la muerte cantando que llorando. Esa es la profundidad de la música para la existencia. Es como una vestimenta, un velo, adornos para transformar el horror de la muerte sin fin en algo bello. ¿Ven por qué María Zambrano es tan inteligente? Hasta ahora, parecería que la poesía va por un lado y la música por otro. Una parece partir del espacio y la otra del tiempo. Pero su origen es común y convergen en los actos rituales. En este fragmento que voy a leer, verán ustedes la unión entre música y poesía. La palabra de la poesía temblará siempre sobre el silencio y solo la órbita de un ritmo podrá sostenerla.
porque es la música la que vence al silencio antes que el logos. Y la palabra, más o menos desprendida del silencio, estará contenida en una música. Mientras que la representación nacida del sentir del tiempo será nocturna y abismal. Si la palabra corresponde a la luz, el logos, luz, el abismo de la noche temporal se hará accesible al manifestarse en la música, forma del tiempo. La palabra define, capta o da la forma, revela la plasticidad del universo. En la palabra se encierra, se contiene una inteligencia que tiende a hacerse cuerpo. La palabra parece el pozo de un ímpetu que desciende a hacerse lo más parecido a cosa, un sentido en busca de su forma. Fin del fragmento. Lo que podemos entender del pasaje anterior es que la poesía por sí misma no puede cumplir con la tarea del sacrificio o de dar unidad al mundo. Necesita la música, el ritmo, para completar su labor. La música es más originaria que la poesía. Es su fondo sin el cual no puede completarse. Esto se demuestra con dos razones. La primera es que antes de la existencia de un lenguaje articulado, no digamos escrito, sino tan siquiera oral, el sonido es la base. Antes de la creación de una palabra concreta, los humanos nos expresamos con sonidos significantes, el llanto, el grito, la exultación. Esa sonoridad cualitativa, significativa, es el nacimiento de la música, que será el fondo primario de la poesía, su caldo de cultivo. La segunda razón que comprueba las ideas de María Zambrano se muestra en ejemplos que mencioné antes: la Teogonía, el Enuma Elish, el Popol Vuh. Son poemas que nombran lo divino, es cierto, pero no son solo poemas, son cantos. Los versos que los componen están dispuestos en ritmos métricos, rimas que unen de antemano la palabra y la música. La poesía da nombre y figura a los dioses, al espacio, pero se transmite y expresa en el tiempo. El lenguaje de las transformaciones, el lenguaje de la muerte que es la música. Música que no solo es el fondo de la palabra, sino que la hace aún más perdurable en la memoria y disfrutable en el cuerpo. Es así como los humanos crearon su universo, su mundo habitable en la más remota antigüedad. Y así es ahora. Nosotros hacemos habitable el mundo con las canciones que nos rodean. Gracias por escuchar.